En este mensaje demostraré fehacientemente cómo los políticos antiperonistas y los yanquis se enredaron en 1945 con los agentes del nazismo y los enemigos tradicionales de la democracia. Estados Unidos publicó el Libro Azul, realizándole acusaciones a Juan Domingo Perón por supuestos vínculos con los nazis. Como consecuencia, el entonces coronel Juan Domingo Perón se vio obligado a responderle por medio del Libro Azul y Blanco diciendo: los yanquis han traicionado la política de buena vecindad y el espíritu y la letra de los pactos interamericanos al complicarse con los agentes del nazismo y los enemigos tradicionales de la democracia. Y continúa: ha intervenido abusivamente en nuestra política interna y dicha intervención ha favorecido a las fuerzas que implantaron en nuestro país un régimen análogo a los totalitarismos de Europa, mientras calumniaba a los demócratas auténticos. Y sigue: toda su actuación está inspirada en un espíritu similar al del nazismo invasor. Busca obtener el advenimiento en la Argentina de un gobierno títere, dócil a la influencia extranjera de acuerdo con las modalidades de la década infame. Para ello ha promovido la alianza de fuerzas totalitarias y comunistas, todas fuerzas que en su momento rindieron pleitesía a Hitler y a su sistema, como los británicos, los yanquis y los soviéticos. Les recuerda lo que George Washington dijo: nada es más esencial para las naciones americanas que excluir las permanentes e inveteradas antipatías contra determinadas naciones, así como la apasionada simpatía por otras, debiendo en cambio cultivar sentimientos amistosos para todas. Ahora me referiré a lo realizado en nuestro país por el embajador yanqui Sproul Braden y el acompañamiento disciplinado de los radicales antirigoyenistas José Tamborini y Enrique Mosca. La Unión Cívica Radical y los partidos Demócrata Nacional, Demócrata Progresistas, Socialistas y Comunistas. Sproul Braden fue embajador de los Estados Unidos en Argentina entre el 21 de mayo y el 23 de septiembre de 1945, cuando regresó a Washington para suceder a Nelson Rockefeller como secretario asistente de Asuntos Latinoamericanos durante la presidencia del demócrata Harry Truman, quien había reemplazado a Franklin Roosevelt tras su muerte ocurrida en abril de 1945. Los presidentes demócratas Franklin Roosevelt y Harry Truman presionaban por cambios políticos en el escenario argentino. El premier laborista Clement Attlee terminaba de derrotar al conservador Churchill e intentaba cuidar y agrandar la relación comercial con Argentina para reparar las urgencias sociales británicas tras el fin de la guerra y las políticas conservadoras de Chamberlain y Churchill. El embajador de Su Majestad Británica en Argentina, David Kelly, envió un cable a la Cancillería de su país en julio de 1945, contradiciendo a su colega Sproul Braden. Este diplomático fue muy crítico en sus memorias de la política de Estados Unidos hacia la Argentina. Sproul Braden era hombre de confianza de los presidentes Roosevelt y Truman. Todos ellos se opusieron al sueldo anual complementario, al que llamaban malintencionadamente aguinaldo, como si fuera un regalo. El jefe del Partido Comunista Argentino, el italiano Vittorio Codoglia, afirmaba que a Perón lo apoyaban sectores formados por laboristas
y empleados políticamente atrasados. Aludía a dirigentes obreros, radicales irigoyenistas, anarquistas socialistas, conservadores y nacionalistas. Ahora puede oponerse al nombre nazista del coronel la fórmula democrática de la unidad. Perón es el cinismo que se proclama radical e irigoyenista. Tamborini Mosca es el radicalismo auténtico. Pero no todos los comunistas de entonces pensaban lo mismo. El líder comunista de Brasil, don Luis Carlos Prestes, declaraba al mismo tiempo: Estados Unidos quiere contar con Brasil como aliada en la campaña que lleva contra la Argentina, especialmente contra el gobierno de este último país. Yo creo que el pueblo argentino no se prestará nunca gustoso, por el contrario, los rechazará a los impulsos y calculadores amigos tipo Braden. El Comité Radical Universitario de Capital Federal manifestó en el diario La Prensa del 22 de diciembre de 1945 su oposición al sueldo anual complementario porque decía que iba a provocar la ruina del comercio y la industria. El doctor Roberto J. Noble, admirador ferviente del dictador italiano Mussolini, amigo del senador Braden y posterior director del diario Clarín, escribió: Mussolini es el modelo viviente del moderno hombre de Estado y en lo que al genio de su raza se refiere, constituye una expresión típica y egregia de la excepcional capacidad que el pueblo italiano ha demostrado en todos los tiempos de producir ejemplares humanos dotados de aptitud universal, de fantasía creadora y temperamento ejecutivo. Síntesis que justifica por sí misma la existencia de la especie y la encumbra como portadora de los supremos valores morales y espirituales del mundo. Una vez más Roma ha detenido la irrupción del bárbaro en el umbral de Occidente. Los argentinos nos regocijamos con alegría de hermanos por la gloria de Italia y de Mussolini. Roberto J. Noble, el ex fundador del gran diario argentino, tiene una larga y penosa carrera política. Comenzó como dirigente juvenil del socialismo en 1930. En esa fecha apoyó el golpe de Estado en contra de Irigoyen junto a los correligionarios de su partido socialista independiente, Antonio de Tomaso, futuro ministro de Agricultura, Federico Pinedo, luego ministro de Hacienda durante la década infame y fraudulenta. En 1930, Roberto Noble fue electo diputado por la capital junto a otros 9 socialistas. El 28 de julio de 1933, los 10 diputados socialistas, entre ellos Noble, votaron afirmativamente la ley 11.693 a favor del Pacto Roca-Runciman. En los comicios fraudulentos de 1936, en la provincia de Buenos Aires, fue elegido gobernador el dirigente conservador Manuel Fresco y el dirigente socialista Noble fue designado ministro de gobierno. Fresco, al igual que Noble, elogiaban los regímenes de Adolf Hitler y Benito Mussolini, cuyos bustos adornaban el despacho del gobernador. Para entender mejor el pensamiento de estos dos personajes, me parece importante recordar que Fresco fue el fundador del diario Cabildo y en su discurso de asunción del gobernador denunció el voto secreto, incitando a una reforma electoral para hacer el voto a la vista. Roberto Noble se sumó a la Unión Democrática el 28 de agosto de 1945.
A primera vista puede parecer extraño que dirigentes del socialismo argentino admiraran al fascismo. Sin embargo, recordemos que Mussolini en sus memorias sostenía lo siguiente: entré como socialista en la vida política y como tal saldré de ella. Mi camino de socialista ya estaba trazado, no me hacía falta más que seguirlo, lo cual hice con profunda convicción. Muy joven llegué a ser miembro del Partido Socialista Italiano. ¿Acaso cuando el fundador del Partido Socialista Argentino, don Juan B. Justo, sostenía en teoría y práctica de la historia la defensa de la invasión europea al África, el aniquilamiento de los indios patagónicos y la apropiación de Texas por parte de Estados Unidos, diciendo que llevaban la civilización? No veo ninguna diferencia con el fascismo de Víctor Manuel III y Benito Mussolini, cuando se apropiaron de Etiopía y Albania, o cuando los socialdemócratas apoyaron los golpes de Estado en 1930, 1949, 1951, 1955 y 1976 contra gobiernos constitucionales de la Argentina. En realidad, los antiperonistas de izquierda y de derecha rendían pleitesía al embajador Braden, que obraba como vocero de las potencias que repartieron el mundo en Yalta y que se esforzaban por impedir la existencia de movimientos políticos nacionales y populares, ni que ejercieran posturas distantes de los que se adueñaron del mundo. Los yanquis, los británicos como los rusos, se ocuparon de generar un debate entre derecha e izquierda, permitida con represión de las terceras posiciones distantes de los imperios. En contraste, dijo Perón, Braden pretendió explicarme lo que a su juicio debía hacer el gobierno argentino. Si yo era buenito, a cambio de mi comprensión, era posible que los Estados Unidos no vetaran mi eventual candidatura presidencial. Le contesté que eso era colocar al país en una situación de dependencia y una especie de resurrección del protectorado. Yo entiendo que quien haga eso a su país es un hijo de... Entonces Braden se levantó y se fue sin despedirse. La guerra estaba declarada entre nosotros. De allí en más sería Braden o Perón. Honor y gloria al general Juan Domingo Perón.